Nos queda una segunda parte de este primer día que va a ser muy interesante. La vamos a dividir en 3 bloques. Vamos a terminar con una conferencia inspiradora que nos va a hablar de ese concepto del que hablábamos al principio, de la independencia estratégica. Y también tendremos un debate, una especie de mesa redonda para hablar de cómo los fondos europeos pueden ayudar a los pequeños y medianos empresarios. ¿Qué consejos puede haber? Antes tenemos también otra charla inspiradora que nos va a venir muy bien, porque vamos a hablar del talento, vamos a hablar de la creatividad. Poco a poco veréis un poco ahora un cartel que es aquí, de los intangibles, un concepto que ya sí de por sí es difícil a veces de definir. Imaginaos de proteger. Si nos cuesta definir el talento o la creatividad, ¿cómo lo protegemos? Y sin embargo, la creatividad o el talento pueden ser decisivos a la hora de que nuestra empresa, nuestro proyecto, nuestra idea se imponga a otras similares. Por eso, tenemos una persona que nos va a hablar de todo esto. Aida, ¿dónde estás? Aquí, perfecto. Pues os voy a pedir un aplauso, por favor, para ella, representando a la Oficina de Marcas y Patentes, de Patentes y Marcas, Aida Fernández. Aida Fernández nos va a ayudar a entender cómo se protegen esos conceptos que, como decimos, son intangibles, que son difíciles de proteger y que pueden ser, sin embargo, decisivos. ¿Listo? ¿Todo tuyo? Perfecto. Pues os pido un aplauso para ella y os dejo con ella. Muchísimas gracias. ¿Esto funciona? ¿No funciona? Bueno, le pido a mis compañeros Sí, ahora. funciona. Perfecto. Bueno, en primer lugar, darles las gracias a todos ustedes a esta hora tan difícil después del cóctel de networking. Gracias por estar aquí, porque creo que es importante que tengamos este tipo de actos, este tipo de congresos, y por eso lo primero que quiero hacer es, además de darles las gracias por venir a escucharme, darle las gracias al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ha sido uno de los organizadores de este congreso por 6º año. En concreto, también quiero agradecérselo, por supuesto, a su directora general, querida María, y al subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, que además es el presidente de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por supuesto, también saludar a todas las autoridades, al director de la Escuela de Organización Industrial, y también estaba por aquí, creo que NISA. Y doy las gracias y por supuesto, al alcalde de Málaga, porque creo que yo ya he estado aquí en otras ferias, creo que realmente Málaga se ha convertido en un foro o en un escenario perfecto para una cosa que creo que es fundamental, y es crear estos espacios para que la Administración, los creadores puedan tener contacto con las empresas. Y en concreto, cuando nos dijeron este año de cambiar un poco el Congreso y enfocarlo a la pequeña y mediana empresa, desde la Oficina Española de Patentes y Marcas no podemos más que compartir la necesidad de que nos enfoquemos muchísimo en las pequeñas y medianas empresas, que al fin y al cabo son nuestro tejido empresarial. Y en concreto, en el tema que vamos a hablar nosotros, que tiene que ver con los activos intangibles, que puede sonar un poco etéreo, pero yo voy a intentar aterrizarlo a la protección de los activos intangibles. Y creo que esa protección es fundamental que la conozcan las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, cuando preguntamos por qué estamos aquí hoy, yo creo que es fundamental que entendamos cómo ha cambiado la economía. La globalización, la revolución industrial de las nuevas tecnologías, de la que se ha hablado esta mañana y que decía que había un antes y un después, ha hecho que cambiemos completamente el paradigma, y el paradigma también económico. Y, por lo tanto, ha hecho que pasemos hacia una economía del conocimiento, que está basada mucho más en lo intangible. Voy a aclarar aquí, lo dijo el director del Foro de Marcas Renombradas una vez, algo que para mí es fundamental. Intangible no es que no se pueda cuantificar, eso sería incontable o incuantificable. Lo que no se puede es tocar un activo intangible. Se puede cuantificar, es difícil, pero el objetivo, yo creo, y en lo que tenemos que trabajar no solo es en cuantificarlo, sino sobre todo en monetizarlo y en verdaderamente hacer que sirva de una manera cuantificable para las empresas. Como decía, la economía del conocimiento, que es el motor fundamental ahora mismo en cualquier economía moderna, podríamos decir que descansa en una serie de pilares. Por un lado estaría la investigación, el desarrollo y la innovación. Por otro lado, las nuevas tecnologías que les comentaba antes. Y por último, que es en lo que nos centraremos más, es en los activos intangibles. En cualquier caso,
yo que voy a hablar muy concretamente de los derechos de propiedad industrial, como veremos más adelante, tengo que decir que tanto la innovación como el desarrollo están completamente ligados a la propiedad industrial, las nuevas tecnologías están completamente ligadas a la propiedad industrial y, por lo tanto, como activo intangible que son, protegerlos es lo que va a hacer que le den valor y permitir que las empresas puedan tener ese retorno de haber hecho una inversión en los activos intangibles. He dicho más o menos una breve definición de lo que no era o lo que era el activo intangible, pero la Real Academia de la Lengua Española define activo intangible como un activo que está compuesto por derechos como patentes y marcas que no se concretan en bienes materiales, pero tienen un valor liquidativo. Y, por lo tanto, aunque no son físicos, son especialmente valiosos para las empresas y pueden generar una cosa que se citaba esta mañana y que creo que es muy importante, una ventaja competitiva. He estado esta mañana en una mesa redonda que hablaban un poco de esto y decía el CEO de una empresa, bueno, es que cualquiera puede hacer lo que hace uno. Lo importante es tenerlo protegido porque el de al lado es más barato. Por eso es importante que invirtamos y protejamos nuestros valores intangibles. Y ese valor de las organizaciones cada vez depende más de este tipo de conocimientos o de este tipo de relaciones o de derechos, ¿no? Buscando los tipos de activos intangibles que hay, como me centraré más adelante, los derechos de propiedad industrial son fundamentales para la Oficina Española, pero dentro de ellos, que luego los explicaré, estarían las patentes, los modelos de utilidad, los diseños, las marcas y dentro de la propiedad intelectual también estarían los derechos de autor o los copyright, ¿no? Por otro lado, tendríamos derechos contractuales, unos derechos de valor generados entre empresas, como pueden ser los royalties o los acuerdos por licencias. Y también tendríamos la marca, pero no la marca como registro, sino todo el valor que acompaña a una marca y todo lo que hace que esa marca se diferencie de otros. Y lo decían en una mesa redonda, ¿por qué escoger una empresa y no otra? Pues probablemente por todos los valores que tengamos asociados a esa marca, que pueden ser, por ejemplo, lo que es el eje de este congreso, la sostenibilidad. Un cliente valora que la sostenibilidad esté asociada a una marca y por eso su decisión de compra o de servicio va a ir por ahí. Eso es importante. Por otro lado, estarían los intangibles duros, que serían, bueno, un fondo de comercio, las licencias software, que es algo bastante complicado, los datos tan importantes con las nuevas tecnologías, toda la información que tenemos almacenada en los sistemas informáticos, la lista de clientes, ¿no? Eso es muy importante y forma parte realmente del valor de una empresa. Los derechos no económicos, como pueden ser acuerdos de competencia, y las relaciones. También se hablaba esta mañana de lo importante que es tener talento, que es tener el know-how de una empresa y que es tener la capacidad de atraer y de retener ese talento, porque esa empresa valdrá más en cuanto a su equipo humano valga más. Y luego, por último, tendríamos los derechos o contratos públicos. Pero de entre todos estos valores, yo quisiera centrarme en aquellos que tienen que ver con la innovación, con la creatividad, con conceptos que están relacionados con la creación del intelecto humano. Son los que tienen que ver con la capacidad que tenemos de innovación y de talento, con las ideas, y que eso es lo que tenemos que proteger, porque si no se protegiera, nadie apostaría por ella. Por eso es importante proteger y registrar los derechos y los títulos de propiedad industrial, porque es la única forma de obtener de ellos un retorno, incluso de dirimir cualquier disputa con otra persona. Y recientemente, en los últimos años, se ha empezado a estudiar más qué parte de valor intangible tienen las empresas, ¿no? En el año 1975, si pensábamos en unas empresas, en las empresas más importantes que están en el índice de Standard & Poor's, por ejemplo, tenían un 17% de su valor, tenía que ver con los valores, con el valor de los activos intangibles. Mientras que ahora, en 45 años o casi 50 después, eso se ha elevado a más del 80%. Si ponemos ejemplos de las empresas que más valen a nivel global, como puede ser Apple o Microsoft, estamos viendo que del 80 al 90% de su valor tiene que ver con todos esos intangibles. El ejemplo de Apple es muy claro porque tiene marca, tiene patentes, tiene software, tiene todo. Y todo eso es lo que le hace ser una de las empresas más importantes a nivel global.
Pero también podríamos irnos al caso español, el caso de Inditex. Inditex, el 72% de su valor tiene que ver con los activos intangibles, ¿no? Además, según un estudio conjunto que han hecho organismos internacionales que veremos, como es la Oficina Europea de Patentes o la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, se establece que las empresas que tienen derechos de propiedad intelectual registrados obtienen por término medio un 20% más de ingresos por empleado. Yo creo que este es el primer gran argumento para convencer a cualquier empresa de que tiene que registrar esos derechos. Y si lo diferenciamos dependiendo de los títulos de los que hablamos, sería un 36% en el caso de que esos títulos sean patentes, un 21% en el caso de las marcas y un 32% en el caso de los diseños. Yo creo que es un argumento muy de peso. Pero es que además los estudios demuestran que las empresas que tienen protegidos derechos de propiedad industrial e intelectual pagan mejor a sus empleados, tienen más capacidad de escalabilidad y, por supuesto, como veremos luego, tienen una oportunidad de internacionalización que no tengan aquellas que no protegen sus derechos de propiedad industrial. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer, nos la hacemos todos los días en la Oficina Española de Patentes y Marcas, es ¿por qué no proteger? ¿Por qué las empresas no protegen su talento, ¿no? Un estudio también que ha realizado el Observatorio de la UIPO señala que en Europa solo el 9% de las pequeñas y medianas empresas tienen derechos de propiedad industrial registrados. Bueno, en el caso de España estamos un poco por encima, estamos en el 11%, pero sigue siendo bajo. Y las razones que dan para no protegerlo, la primera de ellas es el desconocimiento. La segunda, la complejidad a lo mejor de los procesos. Y una tercera que ya sería el coste. Bueno, una de las funciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas es intentar paliar esa primera, que la gente conozca qué son los derechos de propiedad industrial y que los registre. Respecto a la complejidad, bueno, aquí tengo conoce que sabe que trabajamos cada día también por intentar simplificar todos esos procedimientos. Pero respecto al coste, también podríamos decir que tenemos muchas ayudas, tanto en la oficina como a nivel internacional, que subvencionan el registro y la protección de esos derechos. Todo para intentar que realmente las pequeñas y medianas empresas estén más protegidas y que puedan obtener rendimiento de la inversión que han hecho en talento y en la idea. Y por eso quiero centrarme ahora en la Oficina Española de Patentes y Marcas y, en concreto, en los títulos. Es decir, en qué se puede registrar tanto a nivel nacional como internacional. Porque hay distintas herramientas para registrar. Los derechos de propiedad industrial, como he señalado, protegen actividad innovadora y también protegen la actividad mercantil, pero además son susceptibles de ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo a cambio de la divulgación de la invención. Otorgan, y esto es fundamental, un monopolio, por un lado temporal y por otro lado geográfico, dependiendo de dónde lo estemos registrando. Y consigue evitar que se aprovechen de nuestro esfuerzo mediante la copia o la imitación. Además, tener esa exclusividad es lo que nos va a permitir rentabilizarlo y fortalecer nuestra posición dentro del mercado, ya sea nacional como internacional. En primer lugar, tendríamos las patentes, que como todo el mundo sabe, son un elemento fundamental como activo intangible. Protege invenciones consistentes en aparatos, productos y procedimientos. Pero aquí llega lo interesante. Tiene 3 requisitos que se estudian dentro de la oficina nacional o internacional que tenga que decidir si eso es una patente. Por un lado estaría que sea novedosa, por otro, que tenga actividad inventiva y, por último, que sean susceptibles de una aplicación industrial. Esta patente tiene una duración de 20 años que, como veremos más adelante, en algunos casos se podría extender. En segundo lugar, tendríamos los modelos de utilidad, que en ocasiones es menos conocido, no todos los países lo tienen, pero que yo creo que es un gran título o instrumento para las pequeñas y medianas empresas, porque protege aparatos y productos, en este caso quedan exceptuados baterías biológicas o sustancias, pero son productos que, siendo nuevos e implementando una actividad inventiva, mejoran un objeto que ya existe. Y, por lo tanto, en este caso, la protección dura menos, la mitad de tiempo. ¿Pero qué sirve? Sirve para que no todo tenga que ser una inversión muy grande. Esto ayuda mucho a las pequeñas y medianas empresas a que innoven. Quizás no de una manera tan innovadora, sino mejorando algo que ya existe, pero yo creo que es algo muy a tener en cuenta. Y
A continuación, tendríamos también otras invenciones, como sería el certificado complementario de protección, que extiende esta protección de una patente en productos farmacéuticos o fitosanitarios un máximo de 5 años. Al final hablaré un poco de esto, pero en realidad los países como España lo que están intentando hacer es que en determinados productos cuya normativa, como puede ser la sanitaria, hace que tardes desde el registro en salir al mercado a venderlo, puedas tener una extensión de esta protección. Y tendríamos, por último, los diseños que protegen creaciones que tienen que ver con la apariencia externa u ornamentación de los productos o de una parte de los mismos. Los diseños, como veíamos recientemente en varios congresos, además están incrementando su importancia, ya que al final está en todas partes, ¿no? El otro día estaba yo en una conferencia y dijo una alumna de un máster que desde que había estudiado propiedad industrial e intelectual, solo veía patentes, solo veía marcas, y es verdad. En cuanto uno empieza a entrar en este mundo se da cuenta de que es algo muy transversal, que está desde luego en cualquier negocio, pero que en cualquier sociedad y en cualquier economía. Y por último tendríamos las marcas y los nombres comerciales, que yo creo que los conocemos, son más del día a día, ¿no? Los signos distintivos que diferencian o individualizan en el mercado un producto o un servicio y tienen una duración de 10 años pero renovables sin límites. Qué importante es una marca. ¿Cuántas de nosotros, yo creo que a veces compramos un producto de una marca en concreto porque han conseguido fidelizarnos y han conseguido fidelizarnos generalmente a través de los activos intangibles, porque es lo que suele diferenciar determinados productos y otros? Para una entrevista que hice para este congreso me preguntaban si había un mejor momento para registrarlo. Bueno, yo creo que, como se dice siempre, tiene que estar incluida la propiedad industrial dentro de la estrategia de cualquier empresa. Entonces habrá que analizar el producto, habrá que analizar el mercado, habrá que analizar la competencia y eso nos marcará el momento de protegerlo. Pero en cualquier caso, siempre es un buen momento para proteger nuestros derechos de propiedad industrial. Y es aquí donde la Oficina Española de Patentes y Marcas entra, ¿no? Es un organismo autónomo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que impulsa y apoya el desarrollo tecnológico y económico, otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial, mediante todos los títulos que he señalado, que serían patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas y nombres comerciales. Decir que solo hacemos eso sería quedarnos muy cortos, porque eso es el registro y hemos evolucionado mucho más. Tenemos una función fundamental que hace que hoy estemos aquí, que agradezcamos estar aquí y que tengamos un stand fuera para resolver dudas y que haya mesas redondas en las que participamos, porque otra de nuestras funciones fundamentales es difundir la importancia de proteger esos valores y difundir el cómo se hace, porque hay que aterrizar muchas veces esas ideas, ¿no? Nuestra misión, bueno, es impulsar la innovación porque, como he señalado, en el momento que estamos impulsando que se protejan estos derechos de propiedad industrial, lo que vamos a conseguir es que la gente siga invirtiendo en innovación y, por lo tanto, conseguiremos un país mucho más puntero en actividad inventiva. Pero es por eso por lo que creo que es fundamental foros como este, porque falla un poco en nuestro país esa transferencia tecnológica. Es decir, cómo hacemos que las ideas lleguen al mercado. El mayor solicitante de patentes en España es el CSIC, un organismo público que realmente es muy puntero a nivel internacional y nacional. Pero tenemos que conseguir que todo ese talento luego llegue al mercado y llegue a las empresas. Y respecto a la visión, he de señalar que estamos profundamente enfocados en el usuario, en el ciudadano. Lo podéis ver en la página web o que es muy accesible, en todos los servicios que ahora os comentaré que damos, todo para conseguir tener más usuarios y que realmente poder ser útiles, que es nuestra misión fundamental. El año pasado celebramos 30 años desde que se configuró, como la conocemos ahora, la oficina, pero ya tiene más de 2 siglos de distintas actividades protegiendo las ideas y protegiendo el talento. De entre las 4 patas que tenemos de actividad, yo creo que las más interesantes serían la
bueno, todas para la pequeña y mediana empresa. Por un lado está de la que he hablado, que es la protección, esa es la parte jurídica. Una segunda pata que tiene mucha relevancia es la observancia. Si bien no tenemos capacidad ejecutiva porque cooperamos y colaboramos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o con el Servicio de Vigilancia Aduanera, sí que velamos por difundir la importancia que tiene respetar esos derechos de propiedad industrial. Uno de nuestros proyectos más importantes del año es, de hecho, la campaña de publicidad que hacemos para luchar contra la falsificación, la importancia que tiene comprar productos originales y, sobre todo, los efectos perversos que tiene no comprarlos, como puede ser la destrucción de empleo, la destrucción de negocios o, por supuesto, la salud o el medio ambiente. Colaboramos con organismos internacionales y acabo de estar hablando, de hecho, con un centro regional. Colaboramos mucho también con entidades locales. En tercer lugar, es importante la pata de las relaciones internacionales. Con la globalización, y lo decían esta mañana en una mesa, al final uno se tiene que registrar no solo donde está operando, sino a lo mejor donde va a querer operar. Y no hay que llegar tarde. Para eso están distintos organismos internacionales que les comentaré, que protegen a nivel internacional o en distintos países que suscriben un convenio estos derechos de propiedad industrial. Y tenemos programas de cooperación. Es muy importante porque la protección de los derechos de propiedad industrial está intrínsecamente relacionado con el desarrollo de un país. Un país que proteja, un país que innove, será mucho más propenso a crecer y a desarrollarse económica y socialmente. Y, en tercer lugar, la colaboración con instituciones públicas y privadas. Estamos siempre dispuestos a la colaboración. Lo decía esta mañana, yo creo que el ministro, es muy importante la colaboración que tengamos, no solo las administraciones públicas que podemos impulsar, sino toda la colaboración de los PERTES o del Plan de Transformación y Resiliencia. Y es una cooperación entre administraciones públicas, está aquí la EOI, ENISA, el Ministerio, la Oficina Española de Patentes y Marcas, ICEX, pero también es importante hacerlo con otros organismos públicos y con otros organismos privados. Y, por último, la difusión e información, que animo a todo el mundo a que entre en nuestra página nueva, estrenada este verano, pero que tiene servicios muy importantes, porque intenta ayudar al usuario. Servicios y boletines de vigilancia tecnológica, que nos dice en qué estado está el desarrollo de la invención de determinados productos, que nos va diciendo por dónde está yendo el mercado, por dónde están las ideas, y que nos hace una especie de informe para decirnos si vamos por el buen camino o no a la hora de querer de proteger un derecho de propiedad industrial. Y, por supuesto, unos servicios de pago que lo que hacen es individualizadamente ayudarnos o asesorarnos, por así decirlo, de una manera, bueno, yo creo que bastante útil, asesorar a las empresas para intentar acompañarlas un poco en la dificultad que tiene a veces proteger estos derechos. Solo unos pequeños datos. Esta mañana el alcalde me preguntaba cómo íbamos de datos en patentes y en invenciones. Bueno, los datos en sí, yo creo que si es una foto fija tampoco nos dicen mucho. Lo importante es la evolución, ¿no? Es verdad que los datos de 2022 habían bajado un poco en general, pero bueno, hablaríamos de patentes nacionales 1.300, solicitudes de modelos de utilidad 2.600, validación de patentes, bueno, 22.500 patentes en el 2022. En el caso de diseños, por ejemplo, el año pasado hubo 10.000, pero estamos viendo este año que hay un incremento de casi el 40%. Bueno, fue un mal año, el peor año el año pasado, y yo creo que podemos ver una tendencia al alza. Y lo mismo pasa con marcas nacionales e internacionales. Si bien hubo un pico hacia abajo, estamos recuperando este año. Y creo que eso es una forma de medir el pulso de la economía de nuestro país y, sobre todo, del pulso de las empresas y cómo están intentando crecer en el futuro. Ay, perdón. Y ahora es cuando llega la parte que he señalado que era importante y es, bueno, se me ha quedado todo. La protección de los derechos de propiedad industrial son temporales, ya hemos señalado los años, pero también territoriales. Por un lado tendríamos la protección nacional, que es la que he señalado que hacemos en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pero además existe protección tanto en la Unión Europea como protección internacional. En el caso de la Unión Europea existe la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que además tiene una agencia europea que tenemos la suerte de que esté en Alicante. Es una agencia de las más potentes que existen, además va a adquirir nuevas competencias y supone que
por el hecho de registrar ahí una solicitud de una marca, quede protegido en todo el territorio de la Unión Europea. Por otro lado, a nivel patentes, tendríamos la Oficina Europea de Patentes, que está en Múnich, que en este caso lo que supone es intentar o solicitar una protección que va más allá, una protección que llega a 40 países que son los que forman parte de esta organización. Y por último, tendríamos la protección internacional de patentes, diseños y marcas, una protección que alcanza más de 150 países que firmaron el convenio en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y que a través de las oficinas nacionales, como es el caso de la española, se pueden presentar. Obviamente, el costo es distinto, los efectos son distintos, pero cada uno en su propia estrategia tendrá que decidir dónde le conviene más, si a nivel internacional, a nivel europeo o a nivel nacional. Y esto me lleva a terminar desde un punto de vista europeo. Esta mañana se citaba que una de nuestras funciones más fundamentales era legislar o hacer la vida fácil para la pequeña y la mediana empresa. Ahora tenemos la oportunidad en el Gobierno de España de tener la presidencia de la Unión Europea y, por lo tanto, de poner el foco, en el caso que nos ocupa, en la propiedad industrial. Los 4 ejes presentados por el Gobierno para esta presidencia eran reindustrializar la Unión Europea y garantizar su autonomía estratégica abierta, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental, todos temas aquí tocados esta mañana, impulsar una mayor justicia social y económica y reforzar la unidad europea. El pilar que más nos afecta, la propiedad industrial, sería ese primer pilar. Un pilar que además se enfoca fundamentalmente en estos 3 ejes, que será desarrollar o fomentar un sistema de protección de derechos de propiedad industrial, reforzando los que ya existen, profundizar en el sistema europeo y la cooperación entre los distintos sistemas nacionales y, por último, reforzar el papel de la red europea y del apoyo a las pymes. Toda una cooperación que, como señalaba al principio, sería imposible que funcionáramos si no tuviéramos esta cooperación internacional. Es decir, si entre las distintas oficinas nacionales y con los organismos internacionales no estuviéramos continuamente trabajando juntos, porque sería como ponerle puertas al campo, por así decirlo. Dentro del ámbito de la presidencia tenemos además un importante volumen de trabajo, porque estamos haciendo, yo creo que un poco historia, cambiando muchas normas muy fundamentales. Voy a citar primero 2, que son creo que las más importantes. En primer lugar, el Reglamento de Indicaciones Geográficas Artesanales. Supone que a partir de dentro de unos días que se publique o dentro de un par de semanas que se publique, en la Unión Europea tendremos una norma que regulará las indicaciones geográficas que ya conocíamos para productos agrícolas, pero lo hará para productos industriales y artesanales. Y, por lo tanto, tendremos que desarrollar una nueva competencia a nivel nacional que permita proteger este activo. Si bien algunos países lo tenían, en el caso de España no, y yo creo que es un paso muy importante hacia la defensa y protección de estos productos. En segundo lugar, sería el paquete de diseños, los dibujos y diseños. El lunes pasado, el Consejo de Competitividad en Bruselas aprobó la orientación general de todos los países de la Unión Europea para avanzar en una adaptación que beneficiará y dará transparencia para los usuarios de los expedientes de diseños. Y, por último, estaría todo un paquete de patentes que la Comisión publicó el pasado mes de abril y que trabajaremos ahora en los meses que nos queda de presidencia y en la siguiente para seguir avanzando, sobre todo en dar mayor transparencia, armonizar y mayor homogeneidad a las regulaciones que tenemos los distintos países. Todo con el objetivo, por supuesto, de mejorar en la protección de la propiedad industrial y, por lo tanto, de intentar fomentar la innovación, la creatividad y las economías de todos nuestros países. Termino ya recordando que además tenemos un stand que estará hoy y mañana para que cualquier persona, si quiere comentarnos algo, si tiene alguna duda de las ayudas que he comentado que damos, por ejemplo, o de los distintos servicios que damos, estaremos encantados de ayudarle en todo lo posible. Muchísimas gracias.